Un motor diésel es completamente diferente que un motor de gasolina en la manera en que el combustible es encendido. En un motor diésel solo el aire es succionado a las cámaras de combustión y comprimido. Cuando el combustible es inyectado en aire caliente altamente presurizado, este se enciende espontáneamente. La potencia de salida del motor diésel es controlada al regular la cantidad de combustible que es inyectado en las cámaras de combustión. En este video estudiaremos la bomba de inyección del tipo de distribuidor, usualmente llamada bomba BE, que es usada en motores diésel. Hemos estado usando como modelo la bomba BE en el motor diésel 1C. Primero revisemos el sistema de combustible en general. El componente en el centro es la bomba BE. El combustible es succionado por la bomba de alimentación del tanque de combustible hacia el filtro de combustible. El filtro retiene cualquier suciedad o agua presente en el combustible. El combustible es enviado por la bomba de alimentación a la cubierta de la bomba. En esta ilustración, el color que representa el combustible se oscurece al aumentar la presión. El combustible que ingresa a la cubierta es comprimido posteriormente por el émbolo de la bomba y viaja a través de la válvula de suministro y las boquillas de inyección antes de ser inyectado a las cámaras de combustión. Parte del combustible que llega a cada boquilla de inyección es usado para lubricar la boquilla antes de retornar al tanque de combustible. Parte del combustible que llega a la cubierta de la bomba BE es usado para lubricar la cubierta. Este también enfría la bomba antes de retornar al tanque de combustible a través de un delgado orificio en el tornillo de rebose. Ahora nos enfocaremos en la construcción de la bomba BE y vamos a estudiar una por una sus funciones. Esta es una bomba BE real. También tenemos un modelo en corte de la bomba. La hemos cortado así para poder observar el interior de la bomba. Usaremos el diagrama y el modelo en corte de la bomba BE para ver cómo trabaja cada parte. El eje impulsor a la izquierda de esta ilustración es movido por la faja de sincronización del motor a través de la polea y opera la bomba BE. Esta es la bomba de alimentación, la que es movida por el eje impulsor. La bomba de alimentación envía el combustible a la cubierta de la bomba. La bomba de alimentación que se muestra ha sido rotada a 90 grados a la izquierda para mostrar su diseño. En realidad, la bomba de alimentación está encajada aquí en ángulo recto con el eje impulsor. Este es el émbolo de la bomba, el cual distribuye el combustible a alta presión a cada boquilla. Hasta cierto punto, el émbolo de la bomba es el corazón de la bomba BE. Este es el solenoide de corte de combustible. Cuando el interruptor de encendido es apagado, este solenoide se apaga y corta la alimentación de combustible al motor. Este es el regulador, cuya función es la de regular la cantidad de combustible inyectado. La velocidad y potencia de salida del motor son alteradas por el regulador de acuerdo a la cantidad de combustible inyectado. Este es el sincronizador, el cual controla la sincronización de inyección de combustible. Vamos ahora a estudiar en más detalle las funciones de cada componente. Comenzaremos con la bomba de alimentación. La bomba de alimentación envía el combustible a presión hacia la cubierta de la bomba. Al rotar la bomba, las 4 paletas succionan el combustible del filtro y lo envían bajo presión. Esta presión, llamada presión de suministro, es regulada por la válvula de regulación y varía en proporción a la velocidad del motor. Veamos a continuación el émbolo de la bomba. Usaremos el modelo en corte para mostrar el émbolo de la bomba. Aquí, el émbolo se mueve mucho más lento que en la realidad. ¿Puede ver cómo el émbolo rota mientras se mueve hacia atrás y hacia adelante dentro del cilindro?
Así es como el émbolo distribuye el combustible a las boquillas bajo presión. Veamos a continuación la construcción del émbolo. El émbolo de la bomba y la placa de levas que se muestran aquí han sido removidos de la bomba. Al rotar el eje impulsor a la izquierda, este mueve la placa de levas y el émbolo de la bomba a la misma velocidad vía un acople. El eje impulsor rota a la mitad de la velocidad del cigüeñal del motor. Un rodillo está unido al anillo de rodillos. La placa de levas es constantemente empujada por el resorte del émbolo contra los rodillos. Al rotar la placa de levas, la leva de cara corre sobre los rodillos empujando el émbolo hacia adentro y hacia afuera. La placa de levas tiene el mismo número de levas de cara como cilindros tiene el motor. En este caso tenemos 4 levas de cara en la placa de levas debido a que este motor tiene 4 cilindros. Nótese que el émbolo de la bomba y la placa de levas rotan recíprocamente como una unidad. Aquí el resorte y los cilindros que se muestran han sido removidos para demostrar el movimiento del émbolo de la bomba. Recuerde que el émbolo de la bomba completa 4 movimientos recíprocos al rotar una sola vez. Ahora veamos lo que obtiene el émbolo con esta rotación y movimientos recíprocos. El émbolo de la bomba distribuye el combustible en secuencia a las 4 boquillas al completar una vuelta. El movimiento recíproco del émbolo es usado para succionar el combustible y enviarlo a presión hacia las boquillas. Estos dos movimientos están interrelacionados entre sí de manera tal que el combustible es forzado secuencialmente en las 4 boquillas mientras el émbolo completa una vuelta. Ahora veamos qué pasa durante cada carrera del émbolo. La primera es la succión de combustible. En esta etapa, uno de los orificios de succión se alinea con la ranura de succión. Hay 4 orificios de succión. La succión ocurre 4 veces cuando el émbolo completa una vuelta. El combustible es succionado y forzado a los pasajes de distribución que corren a través del émbolo. Al moverse las levas de cara fuera de los rodillos, el émbolo se mueve a la izquierda y el combustible es succionado del orificio de succión y forzado a la cámara de presión y al orificio de distribución en el émbolo. Revisemos ahora el movimiento de succión usando el modelo en corte. Lo siguiente es la descarga. Al rotar el émbolo de la bomba, la ranura de succión se cierra y el orificio de distribución se abre a los pasajes de distribución. Al rotar aún más el émbolo, las levas de cara corren sobre los rodillos moviendo el émbolo hacia la derecha. Dentro del émbolo la presión se incrementa, pero al haber una sola salida el combustible presurizado viaja a través del pasaje de distribución, abriendo las válvulas de suministro y llegando a la boquilla. Veamos esto usando el modelo en corte. La boquilla se abre cuando la presión se eleva a 120 kilos por centímetro cuadrado y el combustible es inyectado en la cámara de combustión. Un total de 4 pasajes de distribución están localizados alrededor del cilindro del émbolo a 90 grados uno del otro. El combustible es forzado secuencialmente en las 4 boquillas desde estos pasajes. Ahora tocaremos la finalización. Al moverse el émbolo hacia la derecha, los 2 orificios de rebose quedan expuestos saliéndose del anillo de rebose. Esto causa que el remanente de combustible presurizado en el émbolo sea retornado a la cubierta de la bomba bajando la presión y terminando la inyección de combustible.
La distancia que se mueve el émbolo de la bomba desde el principio del suministro de combustible hasta el término de la inyección del combustible es llamada carrera efectiva. El combustible es enviado e inyectado de las boquillas en una cantidad proporcional a la longitud de la carrera efectiva. Asumamos ahora que el anillo de rebose es movido a la izquierda por el regulador, lo cual discutiremos más adelante. En un caso como este, la carrera efectiva decrece y es inyectada una pequeña cantidad de combustible. Si el anillo de rebose es movido a la derecha, la carrera efectiva se incrementa y se inyecta más combustible. En otras palabras, la cantidad de combustible inyectado puede ser regulada al cambiar de posición el anillo de rebose, lo cual determina la carrera efectiva. Esta relación es mostrada en el gráfico. Esperamos que ahora posea un mejor entendimiento de la operación del émbolo de la bomba. Nuestro siguiente componente es la válvula de suministro. Una válvula de suministro es localizada dentro de cada pasaje de distribución y está diseñada para retornar el combustible sin uso a la cubierta de la bomba, manteniendo el pasaje hermético. Hay 4 válvulas de suministro, una para cada uno de los 4 pasajes de distribución. Veamos cómo trabaja. Al presurizarse el combustible, el pasaje de distribución se mantiene abierto debido a la presión. Cuando termine el suministro de combustible, la válvula es retrocedida por el resorte. Cuando la válvula regresa a su posición, el pasaje se cierra y el combustible es retornado. La presión en la línea de alta presión baja rápidamente a cerca de 20 kilos por centímetro cuadrado para evitar un goteo posterior de la boquilla. Al mismo tiempo, cuando la válvula retorna a su posición, sella la línea de alta presión del cilindro de la bomba. Nuestro siguiente componente a estudiar es el regulador. Este juega el importante rol de controlar la cantidad de combustible inyectado al motor. En la bomba BE se usa un regulador mecánico centrífugo. A continuación vamos a estudiar cómo trabaja. Como vimos anteriormente cuando hablábamos acerca de la carrera efectiva del émbolo, la cantidad de combustible que es inyectada es regulada al mover el anillo de rebose hacia la izquierda o hacia la derecha. Este movimiento del anillo de rebose es llevado a cabo por el regulador. El anillo de rebose está provisto de un orificio y la parte baja del conjunto de la palanca de regulación está montada en este orificio de manera tal que el otro borde de la palanca pueda moverse libremente por el punto de apoyo de la palanca. El borde que se mueve libremente está conectado al pedal del acelerador vía un resorte y es empujado a la izquierda cuando se suelta el pedal. Como resultado, el anillo de rebose se mueve a la derecha y una gran cantidad de combustible es inyectada. Al mismo tiempo, el manguito del regulador es empujado a la derecha en proporción a la velocidad del motor. Esto a su vez empuja la parte superior del conjunto de la palanca de regulación a la derecha. En otras palabras, cuando la velocidad del motor se incrementa hasta cierto nivel, el anillo de rebose se mueve a la izquierda y cantidad de combustible inyectado se reduce acordemente. El anillo de rebose es controlado por 2 fuerzas, la fuerza de empuje A y la fuerza de empuje B. La posición en la cual el anillo de rebose se estabiliza es determinada por el balance de estas 2 fuerzas, y esto a su vez determina la cantidad de combustible que va a ser inyectado. Los reguladores pueden ser clasificados dependiendo de su función en reguladores para todas las velocidades y reguladores para velocidades mínimas y máximas. Estudiemos el diseño del regulador para todas las velocidades. Este tiene una palanca guía fijada debajo del anillo de rebose. Una palanca de tensión está fijada a la palanca guía de manera tal que se pueda mover libremente por su punto de apoyo. Otra palanca llamada palanca de control está fijada sobre esta y ambas palancas se mueven sobre el mismo punto de apoyo. La parte baja de la palanca de control está depositada en el orificio del anillo de rebose y desliza el anillo en ambas direcciones.
Los contrapesos son movidos hacia afuera debido a la fuerza centrífuga al incrementarse la velocidad del motor. Esto causa que el manguito del regulador se mueva a la derecha empujando la palanca de control hacia la derecha. Ahora veamos cómo trabaja el regulador para todas las velocidades. Cuando el motor es arrancado, su velocidad es aún muy lenta y solo una despreciable fuerza centrífuga actúa en los contrapesos. De esta manera, la palanca de control es jalada hacia la izquierda por el resorte de arranque y empuja al manguito del regulador hacia la izquierda. Como resultado, el anillo de reboce es movido completamente hacia la derecha, suministrando al motor una cantidad de combustible mayor que la usual. Ahora asumamos que el motor está en ralentí. Al arrancar el motor e incrementar su velocidad, los contrapesos se mueven hacia afuera y empujan al manguito del regulador hacia la derecha. Esta es la condición en ralentí. La palanca de control comprime al resorte de ralentí y al resorte amortiguador y sigue moviéndose hacia la derecha hasta que la fuerza aplicada por los resortes balancee la fuerza centrífuga. El anillo de reboce se mueve hacia la izquierda hasta que se alcanza la posición de ralentí. Ahora veamos qué pasa bajo condiciones de plena carga. Cuando el pedal del acelerador es totalmente presionado, el resorte de control es estirado hasta su longitud máxima. Esto jala la palanca de tensión y la palanca de control hacia la izquierda hasta que la palanca de tensión toque con el tope. Esto causa que el anillo de reboce se mueva hacia la derecha y permanezca en la posición de plena carga. A continuación veamos qué pasa a la velocidad máxima del motor. Si la velocidad del motor se incrementa encima de un límite predeterminado, la fuerza centrífuga de los contrapesos aumenta más que la tensión del resorte de control. Cuando esto ocurre, la palanca de control y la de tensión son empujadas hacia la derecha. Esto mueve al anillo de reboce hacia la izquierda, reduciendo la cantidad de combustible inyectado. Esto evita que el motor se sobregire. Finalmente, veamos qué sucede bajo condiciones de carga parcial. Cuando el pedal del acelerador es presionado solo a la mitad, la tensión del resorte de control es muy pequeña. Esto significa que los contrapesos pueden moverse hacia afuera aún por la pequeña fuerza centrífuga creada en velocidad de ralentí. Esto reduce la cantidad de combustible inyectado y la velocidad del motor se mantiene en rango intermedio. Ahora revisemos la operación del regulador para todas las velocidades bajo varias condiciones. Esto muestra la operación del regulador cuando el motor es arrancado. Luego, en velocidad de ralentí. Y cuando está en plena carga. A velocidad máxima. Y finalmente, bajo la carga parcial. Repitamos esto una vez más. El motor arrancando. En ralentí. En condición de plena carga, condición de velocidad máxima y bajo una carga parcial. Este gráfico muestra la relación entre la cantidad de combustible inyectado y la velocidad del motor. La cantidad de combustible inyectado está representada a lo largo del eje vertical y la velocidad del motor está representada a lo largo del eje horizontal. La línea parpadeante indica la cantidad de combustible inyectado y la velocidad del motor cuando el motor es arrancado. La velocidad es muy baja, pero la inyección de combustible está en su nivel máximo. Esto es debido al combustible adicional inyectado durante el arranque. Cuando el motor está en ralentí, la velocidad del motor aún es baja y la inyección de combustible es mantenida a un bajo nivel. En carga total, el pedal del acelerador es presionado totalmente. Una gran cantidad de combustible es inyectado y la velocidad del motor se eleva hasta que alcance un cierto nivel. Cuando la velocidad del motor alcanza este nivel, la cantidad del combustible inyectado empieza a decrecer de manera tal que la velocidad del motor no sea demasiado alta.
Se pueden dibujar varios tipos de líneas para las condiciones de carga parcial dependiendo de la cantidad de presión ejercida en el pedal del acelerador. Leyendo de derecha a izquierda, el pedal del acelerador es presionado la tercera cuarta parte de la distancia total, luego la mitad y por último la cuarta parte. Así puede ver cómo la velocidad del motor es regulada de acuerdo a la posición del acelerador. Este es el aspecto único del regulador de todas las velocidades. A continuación, démosle una mirada al regulador de velocidad mínima máxima. El regulador de velocidad mínima máxima trabaja exactamente de la misma manera que el regulador que todas las velocidades en el momento del arranque. En ralenti, bajo carga total y con la condición de máxima velocidad. Bajo la condición de carga parcial, sin embargo, aun si la cantidad de combustible inyectado permanece igual, la velocidad del motor no tiene tope y puede incrementarse continuamente. En otras palabras, la cantidad de combustible inyectado se incrementa en proporción exacta al movimiento del pedal del acelerador. Por esta razón, un motor diésel con un regulador de velocidad mínima máxima brinda al conductor la sensación de que está conduciendo un vehículo con motor a gasolina. El regulador de velocidad mínima máxima está construido de la misma manera que el regulador de todas las velocidades, excepto por el diseño del resorte de control. Hemos estudiado el regulador, el cual controla la cantidad de combustible que es inyectado. Veremos ahora el sincronizador, el cual determina la sincronización de la inyección del combustible. La bomba BE tiene un sincronizador automático. Este tipo de sincronizador está diseñado para controlar automáticamente la sincronización de la inyección del combustible en concordancia con la velocidad del motor. El sincronizador no es visible en este modelo de corte, así que démosle una mirada al corte transversal de la bomba a lo largo de la línea. Aquí se muestra la construcción del sincronizador automático. La presión del combustible dentro de la bomba varía en proporción a la velocidad del motor. Al incrementarse la presión, esta sobrepasa la fuerza del resorte empujando al pistón del sincronizador hacia la izquierda. Esto ocasiona que el pasador deslizante gire el anillo de rodillos hacia la derecha y resulte un avance de la sincronización de la inyección. Al alterar las posiciones relativas de la placa del levas y del rodillo, se avanza la sincronización del movimiento recíproco del émbolo de la bomba. En otras palabras, la sincronización de inyección avanza con el incremento en la velocidad del motor. Otra función del sincronizador automático es la de actuar como un sincronizador sensible a la carga, el cual controla la sincronización de inyección en concordancia con la carga del motor. Este sincronizador retarda la sincronización de inyección mientras que el motor está bajo una pequeña carga para minimizar el ruido. Estudiemos la operación del sincronizador sensible a la carga. Ya hemos estudiado los contrapesos y el manguito del regulador cuando discutimos el regulador. Cuando la carga en el motor es grande, los contrapesos permanecen cerrados y el orificio del manguito del regulador también permanece cerrado. La presión dentro de la bomba es la misma, de manera tal que la relación de avance del sincronizador también permanece sin cambios. Al reducirse la carga, los contrapesos empiezan a oscilar hacia afuera y el orificio empieza a abrirse. Esto permite que el combustible dentro de la bomba escape hacia el lado de succión de la bomba de alimentación y como resultado la presión dentro de la bomba cae. Esto causa que la presión dentro del sincronizador automático caiga. Como resultado, la sincronización de inyección es ligeramente retardada. Esperamos que ahora entienda las dos funciones del sincronizador automático. Finalmente estudiaremos el dispositivo de arranque en frío controlado automáticamente o ACSD. Aquí se muestra el dispositivo de arranque en frío controlado automáticamente cuando la temperatura del refrigerante es elevada. Al caer la temperatura del refrigerante, la cera térmica se contrae y la palanca es movida hacia la derecha por el resorte.
El movimiento de la palanca ocasiona que el anillo de rodillos gire hacia la derecha, avanzando la sincronización de la inyección del combustible e incrementando la velocidad de ralentí. Como resultado, la capacidad de arranque en frío del motor es mejorada. Vamos a estudiar ahora algunos puntos importantes concernientes a la remoción del motor de la bomba de inyección tipo BE. Usaremos como ejemplo una bomba BE para el motor 3L. Primero removemos estas piezas. Si la faja de sincronización va a ser usada otra vez, primero deberá colocar la faja en la posición correcta y pintar marcas en la faja y las poleas, de manera tal que encajen exactamente en la misma posición más adelante. Veamos cómo se hace esto. Primero gira el cigüeñal para colocar el cilindro número 1 en el punto muerto de la carrera de compresión. Cuando haga esto, debe estar seguro de girar el cigüeñal en la dirección rotacional normal del motor. Luego asegúrese que las marcas de sincronización en la polea de sincronización del eje de levas y la polea de la bomba están alineadas con las marcas de sincronización en el bloque de cilindros. A continuación, pinte unas marcas en la faja de sincronización y las poleas que son movidas por las fajas de sincronización. Ahora ya pueden remover el resorte de tensión. Afloje el perno de la polea de tensión. Y remueva la faja de sincronización. A continuación, remueva la bomba. Pero primero debe remover la polea de la bomba usando las herramientas especiales SST. Estas piezas son removidas a continuación. Ahora ya puede remover la bomba. Cada vez que remueva la bomba debe comprobar si existe alguna señal de deterioro en el resorte de inyección y en la caja de sincronización. Para comprobar esas piezas, mida primero la longitud libre del resorte de tensión. Entonces, examine la faja de sincronización buscando rajaduras u otro daño. La bomba es instalada básicamente en el orden contrario a la remoción. Primero instale los tubos, las mangueras y la polea de la bomba de inyección. A continuación, coloque el resorte de tensión. Observe el soporte de la polea de tensión a la izquierda hasta donde dé y ajuste el perno. Alinee las marcas de sincronización en las poleas del cigüeñal y del eje de levas con sus marcas de sincronización en el bloque de cilindros. Entonces coloque la faja de sincronización alineando las marcas que hizo al removerlas. Tenga cuidado al colocar la faja de sincronización, ya que la polea de la bomba gira libremente y puede ocasionar que las posiciones de las marcas cambien. Si instala una faja de sincronización nueva, alinee las marcas de sincronización de la polea de la bomba con las del bloque de cilindros. Afloje el perno de la polea de tensión para ajustar la faja de sincronización. Luego gira el cigüeñal 4 vueltas completas en la dirección normal de la rotación del motor. Compruebe que las marcas de sincronización en las poleas estén alineadas con las marcas de sincronización en el bloque de cilindros. Y reajuste el perno de la polea de tensión. Instale el resto de las piezas y el reensamble ha sido completado. El siguiente punto es la comprobación de la sincronización de inyección. Esto se realiza midiendo la carrera del émbolo de la bomba con el cilindro número 1 colocado en la parte alta del punto muerto de la carrera de compresión. Para medir la carrera, primero debe girar el cigüeñal hacia atrás hasta que el cilindro número 1 esté de 25 a 30% antes de la parte superior del punto muerto.
Esto corresponde al punto inferior del punto muerto del émbolo de la bomba. Entonces remueve el perno de HP. Coloque la herramienta de medida de la carrera del émbolo y el reloj indicador. Y coloque el indicador del reloj en 0. Luego recompruebe para ver que el reloj indicador permanece en 0 mientras gira ligeramente el cigüeñal. Entonces gira el cigüeñal en la dirección normal del motor hasta que el cilindro número 1 esté exactamente en el centro del punto muerto superior. Ahora lea el reloj indicador. La lectura indica la carrera del émbolo. A continuación, compare esta lectura contra el valor especificado y decida si la sincronización es correcta o no. Si necesita ajustar la sincronización de inyección, puede hacerlo aflojando los pernos y tuercas de la bomba y girándola tanto como sea necesario. Cuando compruebe la sincronización de inyección de una bomba BE que tiene un ASCD, primero debe desconectar la función que altera la sincronización de la inyección en concordancia con la temperatura del refrigerante. Esto se realiza al insertar un espaciador entre la palanca de arranque en frío y el émbolo de cera térmica. A continuación, arranque el motor o pruebe la velocidad de ralentí y ajuste si es necesario. Antes de arrancar el motor, sin embargo, debe de extraer el aire de la bomba si ésta ha sido removida y reinstalada. La extracción de aire se realiza al operar la bomba de cebado del filtro de combustible. Para comprobar la velocidad de ralentí del motor, caliente el motor a una temperatura de operación normal. Luego compruebe que la palanca de ajuste esté en contacto con el tornillo de ajuste de la velocidad de ralentí. Puede medir ahora la velocidad del motor y comparar el resultado contra el valor especificado para decidir si la velocidad de ralentí es apropiada o no. La velocidad de ralentí puede ser ajustada con el tornillo de ajuste de la velocidad de ralentí. Hemos concluido la discusión de los puntos importantes para el servicio de la bomba BE. Otro punto importante de servicio es el filtro de combustible, el cual debe tener un mantenimiento regular. Un motor diésel también usa el combustible para lubricar las partes de precisión dentro de la bomba BE y las boquillas de inyección. Por esta razón, la presencia de suciedad o agua en el combustible puede tener un gran efecto adverso en la operación de la bomba BE. El filtro de combustible consiste de la sección de filtro y la sección de sedimentación. Primero se remueve el agua del combustible por el sedimentador y la suciedad es separada del combustible por elemento filtrante. Si la cantidad de agua en el sedimentador se incrementa a cierto nivel, el sensor del nivel del agua se enciende y activa la luz de aviso del sedimentador para alertar al conductor. Cuando la luz se enciende, el agua debe drenarse del sedimentador. Esto se realiza al aflojar el tapón de drenaje y operar la bomba de cebado. Cuando el agua ha sido completamente drenada y empiece a salir combustible, cierre el tapón. El drenaje del sedimentador ha sido completado. Si el elemento filtrante está obstruido, debe reemplazar el filtro del combustible, de lo contrario ocasionará un mal funcionamiento del motor. Todo mantenimiento a la bomba BE debe ser ejecutado con especial cuidado, refiriéndose a los manuales de reparación apropiados. Esto nos lleva al final de nuestro estudio de la bomba BE. Una bomba BE puede lucir extremadamente compleja, pero su operación es regulada por combinaciones de varios mecanismos simples. Si observamos estos mecanismos uno por uno, notaremos que son relativamente fáciles de entender.
Esperamos que use este video efectivamente, acompañados de los manuales TIM y los manuales de reparación para ganar un mejor entendimiento de la bomba de inyección tipo BE.